Listo, Clau. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, a todas, bienvenidos. Como ya saben, estamos en el marco de actividades de extensión académica de nuestra carrera de profesorados para ambos, biología y física. Y bueno, esta es la segunda charla que va a estar a cargo del doctor Javier Gelfo. Javier, para los amigos. Así que vamos a disfrutar de esta charla. Algunos cursos, por ejemplo, evolución, y creo que, no, evolución mío de cuarto, van a tener después una actividad para hacer a partir de esta charla, así que tomarán nota o después reverán la grabación. Bueno, un gusto, un placer presentarlo a Javier, un orgullo, exalumno nuestro, de Jorge, de Luis, Rulo, que está por ahí, exalumno mío del colegio secundario. Así que bueno, un orgullo estar acá escuchándolo y aprendiendo de él, de toda su experiencia y conocimientos. Bueno, Romelí está encargada de hacer la presentación más formal, más académica, para los que no lo escucharon el año pasado a Javier, así les cuento un poquito quién es y después arrancamos con la charla. Yo no sé si vos, Javier, lo vas a manejar vos, si querés que ellos vayan preguntando a medida que vos desarrollás, o si preferís desarrollar y después darles un tiempo para preguntas, y podemos hacer, yo calculo que esto se va a extender, como nos pasó el lunes, así que por ahí podemos hacer una hora y pico, y un recreíto de 5 o 10 minutos para recargar los mates, ir al baño y continuamos en un segundo tiempo. Si te parece, Javier, sí, hacemos algo así. no hay problema. La charla tiene como una suerte de menú, así que más o menos por la mitad, si quieren hacemos un break. No hay problema, el que quiera interrumpir, interrumpan directamente, pregunten, hablen, no hay ningún problema. Si no, si quieren preguntar después cuando terminan, hablamos después al terminar. Pero no me molesta que interrumpan o que pregunten, o que incluso si tienen algún dato más que quieran incorporar o decir o agregar, bienvenido también. Igual lo que les voy a pedir, ya que estamos organizando más o menos la charla, es que mantengan sus micrófonos en silencio, y si alguien quiere preguntar y no se anima a desactivar el micrófono, lo puede hacer por el chat, que yo voy a estar ahí pendiente y puedo organizar las preguntas. Sí, sobre todo porque algunos micrófonos acoplan y por ahí se complica. Están entrando todos en este momento. Bueno, esperamos un ratito más, así. Bueno, yo porque Clau quiere que te presente yo. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Romelí está en penitencia, tiene que trabajar. Sí, me porté mal, Javier, entonces me toca a mí. Ahí estamos todos, creo. Bueno, hola Nahuel, que está saludando por ahí en el chat. Nahuel. Javier Gelfo es licenciado en Biología con orientación en Paleontología y doctor en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de La Plata. Creo que la referencia más importante es que ha sido exalumno de Claudia, y que ha sido exalumno de Jorge, y que ha sido exalumno de Luis, que eso también nos convoca desde lo afectivo, que me parece sumamente importante. Creo que ahí están, ya ingresaron todos los que estaban para ingresar, ya ingresaron. Cuando quieran, comenzamos o... Dale, como quieras, sí, ya podemos empezar porque no quedó nadie en lista para entrar. Bien. Bueno, a ver si puedo...
Bueno, el tema de la charla de hoy, si se está visualizando bien, ¿se escucha bien también? Sí, se ve. Sí, perfectamente. Bueno, la idea de la charla de hoy era hablar un poco no de cosas tan teóricas como la charla del año pasado, que fue un poco más teórica, y meternos un poco y contarles un poco algunos de los temas con los que uno trabaja en la parte de investigación. Yo trabajo en particular para el CONICET, soy investigador del CONICET y docente de la universidad. Trabajo en el Museo de la Plata y mi tema de investigación tiene que ver con mamíferos extintos de América del Sur, un grupo de ungulados que se desarrollaron durante el Cenozoico, que están prácticamente no, están todos extintos, si bien tienen vínculos filogenéticos, por ejemplo, con los caballos. De todas formas, no me quería limitar a eso porque tal vez la historia de los mamíferos en América del Sur es muy rica y cambió mucho en los últimos 30 años. Cambió más en los últimos 30 años que en los últimos 100, digamos, en cuanto a lo que sabíamos y en cuanto a lo que conocemos de esa evolución. En cuanto al título, bueno, el título no es... a ver cómo puedo pasar esto. Ahí estamos. Ahí está. El título no es tan arbitrario como puede parecer, ni tan informal. En realidad, el origen de las bestias remite de alguna manera al origen de la palabra teria. Teria en griego significa bestias y teria es la palabra que se utilizó históricamente ya desde el siglo XIX para designar a los mamíferos en distintos tipos de clasificaciones, ¿sí? Ya sea para referirse a los euteria cuando hablábamos de los placentarios, de los metateria cuando hablamos de los marsupiales, en antiguas clasificaciones de los prototeria, es decir, que el término teria, que significa bestias, es en realidad algo que está íntimamente ligado a la noción de los mamíferos, ¿sí? A veces cuando uno lee teria no piensa que eso significa literalmente bestias. Si bien el origen de los mamíferos vamos a ver que es un poco más antiguo, como nos estamos centrando acá en lo que es el registro de América del Sur, vamos a estar hablando de los últimos 170 millones de años. 170 millones de años parece mucho, sin embargo es bastante poco si consideramos la antigüedad de lo que es la historia en sí de la Tierra. Nosotros estamos en 170 millones de años en el periodo Jurásico, dentro de lo que es el Mesozoico, y dentro de esos 170 más o menos vamos a estar en la parte más inferior de lo que sería el Jurásico Medio. Todo este momento del Mesozoico, el Mesozoico se divide en Triásico, más antiguo, el Jurásico y el Cretácico, bien conocido por el desarrollo de dinosaurios y de reptiles voladores, de reptiles marinos. Tal vez son esos los más famosos, más que cualquier otro mamífero, pero bueno, dentro de ese contexto y de esos ecosistemas se desarrollaron y evolucionaron una gran cantidad de pequeñas bestias, de pequeños bichitos, que dieron origen a la fauna que conocemos hoy día cuando hablamos de mamíferos. Es decir, que para que nos ubiquemos, nosotros vamos a estar centrados, a ver si puedo poner el puntero, vamos a estar centrados más o menos en lo que sería este piso, el aleniense, más o menos en 170 millones de años, que son los primeros registros de mamíferos en América del Sur, ¿sí? Otra salvedad que tenemos que hacer importante es de qué hablamos cuando hablamos de América del Sur. En realidad nosotros decimos América del Sur, pero América del Sur no existía como tal. Nosotros en el Jurásico más temprano veníamos de una estructura en la cual la Tierra se estaba comportando, gracias a la tectónica de placas, de una manera muy distinta. Si ustedes se fijan, las masas emergidas y las masas de agua
que están de alguna manera cabalgando arriba de esas placas tectónicas. Nosotros las podemos dividir y acá podemos reconocer parte de los actuales continentes para nosotros, y entonces podemos observar, por ejemplo, que Sudamérica se encuentra totalmente unida a lo que es el continente africano. Acá tenemos también la Antártida, la India, que está pegada al extremo más oriental de África. La India posteriormente comienza a desplazarse como una placa independiente que va a migrar en lo que va a ser el actual Pacífico y va a terminar colisionando con la actual Asia tiempo después, ¿no? Pero se va a comportar como una placa pequeña independiente. Y por último tenemos acá también Australia unido con la Antártida, generando un bloque que, más allá de lo que es la idea de Pangea, que estaba uniendo a toda la Tierra, nosotros podemos dividir esta estructura en dos grandes bloques, que son la Eurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el hemisferio sur. Esta Gondwana es, digamos, la que más nos interesa, ya que tiene una evolución desde el punto de vista de los mamíferos bastante distinta de la evolución que van a tener los mamíferos en el hemisferio norte, ¿sí? Pero este es más o menos el contexto paleogeográfico en el cual vamos a desarrollar parte de nuestra charla, y luego vamos a ir viendo cómo esto se va modificando desde esta posición en el Jurásico. Bien, bueno, la idea de hoy, en primer lugar, es que no se duerman, que traten de sacar algo en limpio, que pregunten todas las dudas que tengan o que comenten todo lo que quieran comentar. La idea, les decía, tiene que ver con el desarrollo de estos 4 tópicos, y yo los marqué acá para que podamos ordenar la charla y ustedes no se pierdan a medida que vamos hablando. En primer lugar, la idea es contextualizar la historia evolutiva de los mamíferos dentro de lo que es el clado de los amniotas, ¿sí? ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, porque dentro de lo que son el grupo de tetrápodos, si hablamos de los cordados en general, tal vez los amniotas han sido el grupo más exitoso, no solamente por conquistar el medio terrestre, al independizarse de lo que es la necesidad del medio acuático para la reproducción, a través de la presencia del huevo amniota, sino que además conquistaron prácticamente todos los ambientes, e incluso nosotros como amniotas también estamos saliendo de este planeta. O sea que somos el único grupo de tetrápodos y de cordados que ha logrado salir del planeta. Eso no es poco. Otro de los puntos, además de contextualizar esta historia evolutiva de los mamíferos en el clado amniota, tiene que ver con ver cuáles son los ancestros y los parientes fósiles de lo que es el clado de los mamalia, de los mamíferos en sí, de los mamíferos en un sentido amplio, y esto nos va a permitir entender cuáles son los principales cambios que debieron ocurrir para que estemos hablando hoy en día de mamalia. Esto nos va a llevar a otro punto que tiene que ver con cómo podemos definir un mamífero, qué sería un mamífero, cuáles son las principales novedades evolutivas que tienen los mamíferos y que generan información nueva y cambios adaptativos respecto de sus ancestros. Y por último, hacer una revisión bastante acotada, van a ver ustedes, de lo que es el registro fósil de los mamíferos en América del Sur. ¿Por qué les digo bastante acotada? Porque francamente no nos daría el día para ver todo el registro fósil, así que hice una pequeña selección de grandes grupos, y si hay alguien interesado en desarrollar alguno de los grupos en particular, lo podemos ver. Me centré en particular en las formas del Mesozoico, que son tal vez las menos conocidas. En general, los mamíferos de América del Sur han tenido bastante prensa desde varios de estos dibujitos, como la Edad de Hielo, digamos que son de alguna manera relativamente conocidos, no al grado de los dinosaurios, pero bueno, tienen cierto grado de conocimiento.
Vamos a comenzar entonces por el primer punto, tratando de contextualizar un poco la historia evolutiva de los mamíferos dentro de lo que es el clado amniota. Bueno, para eso tenemos que remontarnos a una antigua clasificación. Usualmente los amniotas los podíamos dividir en base a la morfología del cráneo. Estamos haciendo una gran simplificación, pero para que nos demos una idea, ustedes clásicamente hablan, cuando uno habla dice, bueno, reptiles, aves, mamíferos. Bueno, todos esos grupos, muchos de esos grupos, por ejemplo, reptiles, cuando uno dice reptiles, son en realidad entidades ficticias que no existen. Ninguna de estas cosas existe en la realidad. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cuál es la diversidad de los amniotas en el pasado y cómo los podemos ordenar, uno de los criterios más asertivos para poder ubicarnos tiene que ver con cosas que podamos reconocer en el registro fósil, es decir, partes duras que uno pueda encontrar como fósil y que los pueda seguir a través de la comparación con bichos vivientes. Entonces la morfología y la anatomía craneana surge como una herramienta muy útil para que nosotros podamos ordenar toda esa diversidad biológica. Uno de los grandes grupos que históricamente se consideraban tenían que ver con los anápsida. Esto es un esquema de un cráneo que no tiene mandíbula. Acá en el cráneo pueden ver, bueno, esto es parte de lo que sería la zona del hocico, ¿sí? Con la abertura nasal, esto es parte del ojo, y hacia atrás vamos a observar que tenemos una serie de huesos. Acá tenemos el yugal, el cuadrado yugal, el cuadrado, el escamoso, posorbital, el parietal, y la particularidad que tiene en este grupo, al menos lo que se pensaba, es que por detrás de la región orbital no tenemos ningún tipo de fenestras. Ustedes dirán, ¿qué fenestras si no hay ninguna? Sí, justamente no hay ninguna, pero todo el resto de los grupos suele desarrollar distintos tipos de fenestras cuya función, vamos a ver, en realidad es muy amplia. Por un lado, las fenestras permiten aumentar la superficie de inserción muscular, por ejemplo. Por otro lado, sirve para alivianar estructuras craneanas que si fueran todo de hueso macizo, serían extremadamente pesadas. Y dentro de este grupo que no tiene ningún tipo de fenestras por detrás de la órbita, tenemos como representantes clásicos que ustedes pueden llegar a conocer, por ejemplo, las tortugas, ¿sí? Los testudinata, en un sentido amplio, las tortugas, tienen un cráneo sin fenestras, aunque seguramente si alguno vio, por ejemplo, el cráneo de alguna tortuga como las Galápagos orejas coloradas, algunas de esas que son bastante comunes, habrán visto que el cráneo por detrás de la órbita está bastante simplificado y pareciera que tiene algún tipo de fenestras. Bueno, ahora vamos a volver respecto de eso. El otro grupo es un grupo que corresponde a los reptiles marinos, los clásicos reptiles marinos, por ejemplo, los plesiosaurios, que a diferencia de los anápsidos, sí presentaban una apertura en el cráneo posterior a la región orbital y en una posición relativamente dorsalizada. Esa apertura estaba limitada entre el parietal, el posorbital y el escamoso, ¿sí? Con la incorporación de otro de los grupos que nos falta, tenemos aquí englobados a todo lo que antiguamente se denominaban como reptiles. En realidad los reptiles no existen, es un constructo, digamos, pero no nos sirve demasiado a la hora de decir reptiles. Y este otro grupo, que corresponde a los diápsidos, presentan, como su nombre lo indica, por detrás de la órbita, dos fenestras, una en una posición dorsal, comparable a la fenestra dorsal de los euriápsidos, y una en posición ventral, ¿sí? Estas dos fenestras quedan limitadas por distintas barras o distintos arcos, que desde el punto de vista de la anatomía comparada tienen una importancia muy grande. Y lo interesante de esto, y en gran medida es también parte responsable de la inexistencia de los reptiles, que les decía antes, tiene que ver con que
actualmente se sabe que los anápsidos no corresponden a un grupo aparte, sino que son un grupo que deriva directamente de los diápsidos, y lo mismo ocurre con los euriápsidos. Es decir, que todos estos grupos, con todas las modificaciones que vemos, en realidad son diápsidos. ¿Y qué son los diápsidos? Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero ustedes van a reconocer dentro de los diápsidos que tenemos aquí, por ejemplo, los cocodrilos, ¿sí? Los cocodrilos, los caimanes, corresponden al grupo de los diápsidos, son arcosauriomorfas. También tenemos a los clásicos dinosaurios, en un sentido histórico del término, y a los dinosaurios modernos, que son las aves, ¿sí? No nos olvidemos que otro grupito que actualmente está redefinido a partir de los dinosaurios son las aves. Las aves son efectivamente dinosaurios. Luego tenemos algunos reptiles voladores, que no son dinosaurios, sino que son reptiles voladores muy cercanos al clado que da origen a los dinosaurios, pero bueno, otro grupo. Y tenemos también los lepidosauriomorfa, por ejemplo, las lagartijas, los ofidios, que corresponden a otro grupo de diápsidos. Digamos que todo el grupo de diápsidos que vemos acá en la parte inferior tiene un origen en común más próximo que el grupo que tenemos acá de las lagartijas. Si ustedes se preguntarán entonces, ¿qué tiene que ver esto con los mamíferos? Los engañé, no. En realidad lo que tiene que ver con los mamíferos es que todos estos grupos aparecen más o menos en el mismo momento, y cuando hablamos de los mamíferos, nos estamos refiriendo a un grupo que tiene otro tipo de cráneo, que es un cráneo sinápsido. ¿Qué es un cráneo sinápsido? Es un cráneo que, a diferencia de los tres anteriores que les mostré, presenta únicamente una fenestra en posición inferior. Esa fenestra en posición inferior, bueno, acá no está bien marcado en realidad, no corresponde, no es totalmente homóloga a la fenestra inferior de los diápsidos, ¿sí? Por eso son grupos independientes. Con estas cuatro morfologías craneanas, que en realidad están representando un extremo, o sea, un extremo muy grande dentro de lo que son tipos morfológicos que aparecen ya en el Paleozoico, ¿sí? Nosotros podemos tener representados todos los grupos de amniotas que se desarrollaron. Si consideramos, por ejemplo, modificaciones, vamos a ver que todos los, por ejemplo, diápsidos que consideremos, se me ocurre, por ejemplo, una víbora, un ofidio, tienen modificaciones de este morfotipo diápsido generalizado, en donde hay algunos elementos que se van perdiendo, ¿sí? Queda, por ejemplo, un cuadrado móvil que articula con la mandíbula. Eso permite la apertura de la boca de una manera muy importante en el caso de los ofidios, e incluso alimentarse de presas más grandes que su propia cabeza. Es decir, que nosotros podemos encontrar entre estos cuatro tipos de cráneo, que serían los cráneos básicos de los amniotas, podemos encontrar un montón de variaciones y de modificaciones. Todas esas variaciones y modificaciones van a ir en dos líneas, que tienen que ver con ganar fuerza y robustez o ganar kinetismo. Cuando hablamos de ganar fuerza y robustez, estamos hablando en general de bichos que van a priorizar cráneos grandes, masivos, con huesos grandes. Muchas veces van a necesitar aumentar el número de fenestras para que el cráneo no sea tan pesado. Es algo que les pasa, por ejemplo, a los dinosaurios. Y en otros casos hablamos de un kinetismo, es decir, de un movimiento entre los distintos huesos y una gracilidad muy importante, como puede ser, por ejemplo, en los lepidosauriomorfa, en las lagartijas, en los ofidios, que ya lo mencionamos, ¿sí? En el caso de los sinápsidos vamos a ver que la situación es intermedia, los kinetismos, esos movimientos que hay entre los huesos, van a ser muy limitados al principio e incluso posteriormente no se van a desarrollar tanto como ocurre en los diápsidos. Bien, esto que tenemos acá es un pequeño cladograma hecho a mano, no es un cladograma real. Si no están al tanto, un cladograma no es otra cosa que una representación, una hipótesis evolutiva
sobre las relaciones de parentesco entre distintos grupos. ¿Cómo se lee un cladograma? ¿O cómo tendríamos que leer un cladograma? De manera bastante simple. Fíjense que tenemos en la punta, en los extremos de cada una de las ramas, tenemos distintos nombres. Cada uno de esos nombres representa lo que se denomina un taxón terminal. Acá, por ejemplo, el taxón terminal dinosauria incluye los dinosaurios avianos, las aves, y los dinosaurios, bueno, justo este entra dentro del grupo, pero bueno, incluiría también a los dinosaurios no avianos. Y luego tenemos, además de esos taxones terminales, ¿sí? Lo que tenemos son nodos. Estos nodos corresponden a la bifurcación de distintas ramas, de distintos linajes, y estaría representando de alguna manera el ancestro en común entre distintos taxones, entre distintos grupos. Esas ramas terminales que ustedes tienen en un cladograma pueden estar representadas ya sea por especies como por grandes grupos. Si uno sigue la categoría lineana, uno podría decir, bueno, uno puede considerar órdenes, clases, distintas categorías lineanas. En realidad el uso extendido de lo que es la clasificación a través de cladogramas, es decir, que la taxonomía refleje la historia evolutiva de los grupos, nos lleva progresivamente a abandonar todas esas categorías lineanas, es decir, dejar de usar reino, familia, clase, orden, ¿sí? Todos esos términos en realidad no los podemos utilizar bien acá y no reflejan más que una clasificación que termina siendo artificial. Entonces estos nodos, como decíamos, que representan algún ancestro en común, usualmente uno les da nombre. Entonces, por ejemplo, los que antiguamente denominábamos reptiles, aparecerían acá donde tenemos a los Saurópsida. Estos Saurópsida, si ustedes se fijan, están divididos al menos en dos grandes grupos. Por un lado, los Lepidosauriomorpha, que los mencionamos, todos estos tienen un cráneo diápsido, ¿sí? Los Lepidosauriomorpha, que les mencioné antes, con una tendencia al aumento del kinetismo. Los Arcosauriomorpha, que tienen una tendencia a tener cráneos menos kinéticos. Hay algún micrófono que está acoplando, me parece. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Continúo. Cualquier cosa me avisan. Decíamos entonces los Lepidosauriomorpha por un lado, los Arcosauriomorpha, y les había comentado antes que en el caso de los Anápsida, las tortugas, por ejemplo, los Testudinata, son considerados como derivados actualmente de la morfología diápsida. Según algunas clasificaciones moleculares, esos Testudinata estarían más vinculados o estarían directamente vinculados con los Arcosauriomorpha, y según otras clasificaciones estarían más vinculados con los Lepidosauriomorpha, ¿sí? O sea que por eso está la línea de puntos, las dos interpretaciones según uno utilice datos morfológicos o datos moleculares, se pueden obtener cualquiera de las dos interpretaciones. Y luego tenemos en el clado de la izquierda el grupo de los sinápsidos. Si se fijan, dentro de lo que es el grupo de los sinápsidos, tenemos por un lado una rama que nos conduce a los mamalia. Dentro de lo que son los mamalia, vamos a tener una diversidad muy amplia de grupos. Acá tengo un mamalia que está maullando. Bueno, vení y no hagas más ruido, fíjate ahí. Tenemos una rama muy amplia de grupos, que los vamos a ir viendo y los vamos a ir mencionando a la brevedad. Y luego tenemos, por ejemplo, los que antiguamente se denominaban como reptiles mamiferoides, en una visión bastante clásica, en donde estas formas tenían o representaban de alguna manera una herencia reptiliana. Actualmente la interpretación que tenemos es que todos estos tetrápodos amniotas en realidad tenían una suerte de tronco o un origen en común, no necesariamente deberíamos decir que es un tronco reptiliano. Y dentro de estos grupos tenemos, por ejemplo, los Sphenacodontidae, que ahora vamos a hablar un poco de estos grupos,
y el grupo que va a dar origen posteriormente a los mamíferos, que son los sinodontes, ¿sí? De esta manera, con este pequeño cladograma, con esta estructura, podemos sintetizar o resumir dónde tenemos ubicados a los mamíferos, cuáles serían las relaciones con los otros grupos de amniotas, ya sea vivientes o extintos. Yo acá hice una mezcla de distintos grupos, algunos extintos, unos vivientes, pero la idea sigue siendo la misma. Cuando nos centramos en los mamíferos, tenemos que pensar que tienen cierta importancia en este contexto. Si ustedes se fijan, cuando hablábamos de todos los otros grupos, dentro de los lepidosauriomorfa, ustedes tienen grupos extintos y grupos vivientes, lo mismo pasa con los testudinata, lo mismo pasa con los arcosauriomorfa, ya sea nos vayamos a la línea Crurotarsi, que es la que da origen a los crocodilia, que son el único representante viviente del grupo, digamos, los caimanes, los cocodrilos, los gaviálidos. Pero en la otra línea, que corresponde, no está puesto acá, pero corresponde a los ave metatarsalia, que tenemos, por ejemplo, a los pterosauria, a los dinosauria y a otros grupos, todo el grupo está extinto salvo las aves, y las aves tienen una representación muy importante. Es decir que todos estos grupos que tenemos acá tienen, todos estos diápsidos modificados, tienen representantes vivientes. Sin embargo, cuando nos vamos al clado de los sinápsidas, el único grupo de sinápsidos de todos los que existieron, y fueron muchos, el único grupo de sinápsidos, decíamos, vivientes, son los mamíferos. Pero incluso considerando eso, la mayor parte de esos mamíferos, de los mamíferos que existieron, están extintos, ¿sí? Lo interesante es que tanto las aves como los mamíferos comparten algunos caracteres que han evolucionado en paralelo, como por ejemplo la presencia de un metabolismo más elevado, el desarrollo de corazones tetracamerados, ¿sí? Vamos a ver que hay una serie de cuestiones que permitieron la supervivencia diferencial tanto de los mamíferos, o de algunos de ellos, como de las aves, pero que evolucionaron de manera independiente. En algún momento hubo incluso algún intento de vincular el origen de los mamíferos y de las aves a través de estos caracteres en común. Sin embargo, la presencia de caracteres en común no siempre es una cuestión suficiente como para que uno considere un ancestro en común, ¿sí? Muchas veces los caracteres evolucionan de manera paralela o convergente porque tenemos presiones selectivas similares. Si ustedes tienen una materia prima X con determinado tipo de presiones selectivas, si son las mismas presiones selectivas, va a originar cosas similares. Y en la naturaleza la evolución de alguna manera también genera ese tipo de efectos. Lo pueden ver si comparan, por ejemplo, la morfología de un atún actual con la morfología de un ictiosaurio. Un ictiosaurio deriva, es un reptil marino extinto, y su morfología es prácticamente muy parecida a la de un atún, incluso más parecida a la de un atún que si lo comparamos, por ejemplo, con un delfín. Otro caso en donde tenemos también convergencias y paralelismos desde el punto de vista evolutivo. Es decir, que una idea que podemos retener, importante, es que la similitud no siempre implica homología. Y cuando hablamos de homología, hablamos que dos caracteres hayan evolucionado a partir de un carácter ancestral en común, ¿sí? Bien. Hasta aquí entonces nos ubicamos desde el punto de vista de la historia evolutiva, dónde estamos parados cuando hablamos de los mamíferos, qué es ese clado amniota, qué involucra. Tal vez lo que no dijimos, o lo dijimos medio al pasar, es que justamente esos amniotas habían logrado independizarse reproductivamente del medio acuático. Eso permitió la conquista plena del medio terrestre y del medio aéreo incluso. Y vamos a comenzar ahora a comentar algunas cosas vinculadas a los ancestros y los parientes fósiles de estos mamíferos. Estos grupos antiguamente se solían denominar
como reptiles mamíferoides en líneas generales, yo les había comentado eso, tal vez porque buena parte de las reconstrucciones que se hacían los acercaban a los dinosaurios. Los grupos más tempranos vamos a ver que aparecen en el Paleozoico, es decir, mucho antes del Mesozoico. Ya, por ejemplo, en el Carbonífero, prácticamente a los 310 millones de años, tenemos las primeras formas de Ofiacodóntide. Ofiacodóntide es un grupo que está representado por formas carnívoras. Acá tienen un esqueleto reconstruido a partir de restos encontrados en la Eurasia, es un bicho característico del hemisferio norte. Van a ver que tiene una morfología bastante rara, si se ponen a ver. Fíjense, por ejemplo, los miembros. Tanto en el esqueleto como en la reconstrucción van a ver que el cuerpo está muy próximo al sustrato a la hora de desplazarse, y todo lo que va a ser el estilopodio, es decir, el húmero y el fémur, fíjense que tiene, vamos a marcarlo acá, esto, el fémur y el húmero que se vería acá, tienen una posición paralela al sustrato, ¿sí? Es decir que el vínculo que tienen ustedes de las caderas, de las cinturas, con el resto del miembro, es a través de ese hueso. Esos huesos quedan paralelos al sustrato. Eso le da al animal una postura muy particular, una postura transversal, y le impide realizar determinado tipo de movimientos, lo acota en sus movimientos. Lo mismo ocurre con la cintura, la columna vertebral. Fíjense que la columna vertebral es bastante masiva y justamente tiene una estructura robusta porque tiene que sostener una cabeza muy prominente. El cráneo de los ofiacodontes es un cráneo bastante alto con un hocico muy prominente. Si se fijan, todo esto corresponde al hocico bastante alargado, ¿sí? Esto que tienen acá es el ojito, y esto que tienen acá atrás, que se ve más oscuro, justo donde pongo el puntero, correspondería a la fenestra sinápsida, a esa fenestra inferior que aparece en el cráneo por detrás del ojo. Estas formas son las primeras formas de grupos sinápsidos que aparecen, como decíamos antes, en el Carbonífero, en un momento relativamente rico en cuanto a la biodiversidad del planeta, con climas cálidos incluso, y Ofiacodon en particular era una forma carnívora. Según algunos investigadores podría haber sido una forma semiacuática. Tiene dientes caniniformes bastante prominentes, ¿sí? Y predaría sobre todo lo que se le cruzaba desde el Carbonífero hasta el Pérmico temprano. Vamos a ver que todas estas formas tempranas de sinápsidos van a desarrollar prácticamente todos los hábitos tróficos. No vamos a estar restringidos según los grupos, ¿sí? De estas formas de ofiacodóntidos no tenemos registros en América del Sur ni en Argentina, pero son formas que claramente están marcando cuál va a ser la tendencia evolutiva dentro del linaje de los sinápsidos. Otro grupo muy interesante, muy simpático, corresponde a los Edaphosauridae, también grupos que aparecen entre el Carbonífero tardío y el Pérmico temprano, es decir, en un rango que va, ahí lo tienen marcado, entre los 307 millones de años y los 275 millones de años. Es decir, uno lo piensa así, en esos términos, y uno dice, bueno, sí, vivió tanto. Ustedes piensen que el auge nuestro comienza cuando se extinguen los dinosaurios no avianos, es decir, en el Paleoceno, cuando comienza el Cenozoico. Eso ocurrió hace 65 millones de años. Y nosotros tenemos una presencia como primates, si quieren, mucho más acotada. Es decir, que toda nuestra historia evolutiva más próxima no se remonta más atrás de los 30 millones de años.
como primates. Es decir, que estos bichos vivieron muchísimo tiempo. Así que hay que mirarlos con un poco de respeto. Los edafosáuridos, lo primero que llama la atención es qué es eso que tiene en el lomo este bicho. Ustedes verán y habrán visto otros bichos que ahora los vamos a ver también, con estructuras similares. Eso que tiene en el lomo es una vela. Esta estructura se denomina vela y está formada por el crecimiento descomunal de los arcos neurales de las vértebras. Eso es lo que se denomina como hipertrofia de los arcos neurales. Si ustedes se fijan, a diferencia de lo que pasaba con Ophiacodon, acá el cráneo del bicho es relativamente pequeño, es chiquitito. De hecho, no tengo acá una escala, pero si todo este cráneo, hay edafosaurios que pueden tener más o menos, déjenme ver, y más o menos 25 centímetros, 30 centímetros de largo todo el cráneo. Hay algunos más grandes, pero bueno, un cráneo puede tener 30, 35 centímetros de largo. Los miembros nuevamente tienen esa postura esparrancada, ¿sí? Fíjense que la reconstrucción también está hecha con el fémur y el húmero paralelos al sustrato, no hay ubicación de una postura más columnar. Y la vela, esa vela que dijimos que tenía como una hipertrofia de los arcos neurales, todo esto es hueso que creció de manera descomunal y además tiene no solamente ese crecimiento vertical, sino que si se fijan en el detalle de la diapositiva de la foto del medio, van a observar que tiene una serie de tubérculos que corren transversales a ese eje principal de los arcos neurales. De hecho, acá se visualiza, pero no está tan bien, en el detalle este se ve mejor. Todos los arcos neurales tienen esos tubérculos. La función de la vela siempre ha sido bastante discutida, tanto en los edafosáuridos como en otros grupos, como por ejemplo en los dimetrodóntidos, que los vamos a ver en breve. Siempre se pensó que tenía que ver con cuestiones de defensa o de termorregulación. De defensa, ¿por qué? Y porque la presencia de esa vela podría tal vez amedrentar a un ofiacodóntide que quisiera morderle el lomo o agarrarlo del cuello. Bueno, como defensa, la verdad que la hipótesis de la defensa ha caído bastante en desuso, porque las estructuras de esos arcos neurales son bastante frágiles. Son más robustas, de hecho, acá en los edafosáuridos que en Dimetrodon. Lo más probable tiene que ver con la idea de la termorregulación. Se discute mucho sobre si todas estas primeras formas de sinápsidos regulaban o no regulaban su temperatura, es decir, si eran homeotermos, si eran organismos de sangre caliente o no. Bueno, lo mismo se discute en el caso de los dinosaurios, ¿no? En el caso particular de los edafosaurios, y lo mismo vamos a mencionar después para Dimetrodon, lo más probable es que no regulasen su temperatura. Entonces, la presencia de una vela, en donde tenemos tejido blando que transcurre entre los arcos neurales, permitiría tener una zona muy irrigada de sangre, que rápidamente, poniéndose el animal perpendicular a los rayos del sol, podría generar un sistema de calefacción rápido de todo el cuerpo, ¿sí? También se habló del caso contrario. ¿Por qué? Porque los climas, como les había mencionado antes, no eran necesariamente muy fríos que digamos. Uno puede pensar que el animal, si tiene mucho calor, también se puede poner perpendicular al viento y de esa manera también enfriarse de una manera muy rápida, ¿sí? Lo cierto es que el desarrollo de la vela aparece en estas formas que son formas herbívoras. Los edafosáuridos son los primeros amniotas herbívoros que aparecen en el registro fósil. Esto es importante porque dentro del linaje que va a conducir a los mamíferos, tenemos el primer registro de un hábito trófico herbívoro y no dentro del linaje de los diápsidos, ¿sí?
el linaje de los denominados antiguamente como reptiles. Si se fijan en la fotografía de la derecha, van a ver que los dientes son dientes bastante simples, son dientes que tienen una única cúspide, dientes levemente lanceolados, pero si prestan un poco más de atención van a ver toda esta zona posterior de la mandíbula, tiene en realidad una batería de tubérculos, son dientes, son como un mosaico de dientes, que también está presente sobre el borde del maxilar, y eso genera una superficie de machacamiento con la cual el animal procesaría distintos elementos vegetales. ¿Sí? Y acá, antes de pasar a la otra, fíjense, acá también se ve, este es el ojo, esta es la narina, y hacia atrás del ojo, esto que tenemos acá es la fenestra temporal ínfera, ¿sí? Ustedes dirán, fenestra temporal ínfera, si acá arriba está la parte dorsal del cráneo, ¿cómo ínfera? Esto no es ínfero, esto está ahí arriba, acá se ve, esto está casi asomando en la parte dorsal. Claro, yo les había mencionado cuando hablamos de los cráneos, de los distintos tipos de cráneo, que esos cráneos y esas fenestras estaban limitados por distintos tipos de arcos óseos. Cada uno de esos arcos está formado por distintos huesos. Uno lo que sigue para saber si la fenestra es súpera o ínfera no es la posición en sí de la fenestra, sino qué arcos están limitando esa fenestra. Las homologías no deben ser topográficas, sino que deben ser asociadas a algún tipo de rasgo anatómico, como por ejemplo inervación, ¿sí? En este caso, el rasgo anatómico que estamos utilizando tiene que ver con el contacto de huesos homólogos, y esos huesos homólogos desarrollan distintos arcos, que son los arcos que delimitan una fenestra ínfera, más allá de que esta fenestra ínfera llegue hasta el extremo dorsal del cráneo, ¿sí? Bien. Pasamos a los esfenodóntides. Este es el famoso Dimetrodon, tal vez uno de los más clásicos. A diferencia de Aphosaurus que vimos antes, este bichito es carnívoro, ya le ven la facha y le ven los dientes y ya parece un carnívoro. También tiene una hipertrofia de los arcos neurales y desarrolla una vela. Tal vez este es el caso paradigmático cuando uno piensa en estas formas de reptiles mamíferoides con vela. Antiguamente también los pueden encontrar como pelicosaurios, estos grupos. Los nombres han cambiado mucho y siguen cambiando, no solamente porque los reordenamos según distintas informaciones en distintos grupos, sino que además vamos mejorando de alguna manera el conocimiento que tenemos de esa historia evolutiva. Y la taxonomía refleja de alguna manera esa historia evolutiva. A diferencia de lo que pasaba con Edaphosaurus, que era herbívoro, este bicho, los arcos neurales son muchísimo más finos, extremadamente finos. Incluso les diría son extremadamente frágiles. No tienen tubérculos, son tubulares, finitos y largos, ¿sí? Nuevamente tenemos una postura esparrancada muy similar a la disposición de los miembros que venimos mencionando, pero en el cráneo podemos observar algunos otros detalles, como por ejemplo, tenemos acá una pequeña escotadura entre lo que va a ser el hueso maxilar, que es este de acá, y el premaxilar que vemos acá. Esta escotadura está vinculada con procesos masticatorios y en la oclusión con el cierre de este caniniforme que ocluye en este espacio, ¿sí? Esto va a ser muy común incluso en otros grupos. Podemos ver también una mandíbula extremadamente robusta. Fíjense el tamaño que tiene esta mandíbula y un detalle que nos va a servir para desarrollar los temas que siguen, que tienen que ver con la cantidad de huesos que conforman la mandíbula. Si ustedes se fijan, tenemos pintaditos de distintos colores, ya que acá en el material no se llega a apreciar los contactos de los huesos, pero si ustedes se fijan, tenemos en celeste un hueso que es el dentario. Después en azul tenemos, esta es una cara, la de abajo es una cara interna, y esta es una cara externa de la mandíbula. Fíjense que hay un montón de huesos. Tenemos el angular, el prearticular, el articular, el surangular. O sea, la mandíbula está llena de huesos, ¿sí? No hay un solo hueso.
Y el contacto entre la mandíbula y lo que va a ser el neurocráneo, lo que permite la apertura y el cierre de la mandíbula, se va a dar en particular entre dos huesos muy importantes y que van a ser claves en la evolución de los mamíferos, que son el cuadrado, este que tienen en rojo, y el articular, ¿sí? En el caso de los efenodóntidos, y en particular en el caso de estas formas, posterior a lo que es la zona del articular, más o menos en este sector de acá, digamos acá abajo, estaría parte de lo que era la antigua membrana timpánica que permitiría la audición en estas formas. Cabe destacar que no tenían desarrollo de un oído como el nuestro. Ahora nos vamos a meter después en lo que es el oído mamaliano. ¿Qué tenemos después en el resto del cráneo? Bueno, esta es la órbita, y esto que vemos atrás, nuevamente, es la fenestra sinápsida clásica, que venimos mencionando, en una posición un poco más decente en cuanto a su posición ventral, si quieren. ¿Sí? Bien, seguimos con un grupo que ya tiene representantes vivientes, que son los terápsidos. Cuando hablamos de los terápsidos, ¿por qué decimos representantes vivientes? Bueno, porque los mamíferos en sí somos parte integral del clado de los terápsidos. Ahora lo vamos a visualizar en un cladograma también. Dentro de los terápsidos incluimos en general formas que aparecieron también en el Pérmico, es decir, en el Paleozoico, y como decíamos, llegan hasta la actualidad porque nosotros somos terápsidos, porque nosotros estamos vivos como mamíferos y entonces los terápsidos están vivos, ¿sí? Pero la mayor parte de estas formas, la mayor parte de los terápsidos, cabe destacar que son todas formas extintas. No hay representantes, otros representantes vivientes dentro del linaje de los terápsidos. Los terápsidos son formas muy diversificadas en lo que tiene que ver con el Paleozoico y el Triásico más temprano. En particular acá tenemos algunas reconstrucciones de biarmosúquidos, por ejemplo. Acá tenemos una reconstrucción de un esqueleto. Ya comenzamos a notar algún rasgo más extraño. ¿Alguno le llama algo la atención de este esqueleto? Respecto a lo que veníamos mencionando. ¿Alguno se anima? Y yo no noto más ¿cómo era? Ay, se me fue. Las espinas dorsales. Quería decirlo con las palabras técnicas que lo dije usted, pero... La hipertrofia de los arcos. Eso, hipertrofia. Es verdad, eso no está presente. Igual yo les hice trampa porque tal vez este rasgo de las hipertrofias de los arcos neurales, si uno mira, por ejemplo, a ver si tengo acá, no, ahora después lo vamos a ver, pero ese rasgo yo se los puse porque es es muy llamativo y tiene características, digamos, inconfundibles cuando uno lo ve. Por eso se los marqué básicamente. Pero no significa que todos los grupos, sí. Las caderas, ¿puede ser? O la altura Sí, también. hay una modificación a nivel de las caderas que yo no les mencioné antes. Esa modificación a nivel de las caderas tiene que ver con la ubicación de distintos huesos, sobre todo de la... Y una consulta, perdón, ¿las apófisis espinosas serían las de las velas? ¿Los que hoy son apófisis espinosas? Es directamente todo el arco neural. Es la parte superior todo esto que tenés acá, que acá se ve bien acotado, está hipertrofiado y crece como si fuera prácticamente la forma de una costilla recta. Pero igual era más fácil la pregunta y tenía que ver, si se fijan, miren la ubicación de los miembros, por ejemplo, acá, y miren la ubicación de los miembros acá. Tenemos una postura que tiende a ser más erecta en cuanto a los miembros, es decir, que el estilopodio, tanto el fémur como el húmero, tienden a ubicarse cada vez más por debajo del cuerpo, ¿sí? Estamos alejando la estructura corporal del suelo. Ivana quería hacer una pregunta. Adelante. Estaba levantando la mano.
Dale, Ah, vamos. no, perdón. Yo les aclaro que yo no veo, yo estoy viendo mi pantalla y no Cuando dije visualizo si hacen anteriormente. preguntas o no, así que avísenme en todo caso si hay alguien No. una pregunta. Fue cuando respondí lo que él preguntó, perdón. Sí, perdóname, no te escuché. No, había dicho eso, que la altura, la altura del piso, el cuerpo estaba más Bien, erguido, era eso, nada más, perdón. bien, no, perfecto. Después tenemos dentro de estas formas que son formas carnívoras, estos primeros terápsidos son carnívoros, están restringidos al pérmico. Comenzamos a ver algo también bastante llamativo. Si se fijan, el cráneo recuerda al cráneo del Dimetrodon que vimos antes. Fíjense el tamaño que tiene la fenestra temporal ínfera que está acá atrás. Acá tienen la órbita con el anillo esclerótico, la narina. Y fíjense en la batería dentaria, tenemos aparentemente una diferenciación entre lo que va a ser un canino hipertrofiado grande y dientes anteriores y dientes posteriores a ese canino. Esa diferenciación, que la ven acá en todas las reconstrucciones, en general tiene que ver con una tendencia muy marcada dentro de los terápsidos a desarrollar formas con heterodoncia. La heterodoncia, como su nombre lo indica, y a diferencia de lo que sería la homodoncia, indica la presencia de distintas piezas dentales con distintas utilidades dentro del cráneo, ¿sí? Luego vamos a desarrollar esa idea, vamos a ver que es extremadamente complejo la cantidad de variaciones que tenemos dentro de piezas dentales. Bien, estas decíamos son los primeros terápsidos que aparecen, son carnívoros, están restringidos al pérmico, es decir, al final del Paleozoico. Aparecen también otros grupos, por ejemplo, acá tenemos los Dinocefalia. Los Dinocefalia están representados por diversos hábitos alimenticios, es decir, tenemos grupos herbívoros, grupos carnívoros, grupos omnívoros. Acá tienen dos extremos, tenemos por ejemplo, este caso es una forma herbívora, acá tienen parte de lo que es la estructura del cráneo, con un característico desarrollo dentro de los Dinocefalia de esta suerte de cuernos y protuberancias que salen del cráneo, ¿sí? Lo mismo se supone que tendrían acá una protuberancia a nivel de los nasales y los ojos que tienden a estar más enfrentados hacia la parte anterior. Por otro lado, también tenemos el desarrollo de formas carnívoras. Piensen que todavía estamos en el Paleozoico, en el Pérmico, y desarrollamos formas carnívoras como esta que ven acá, pero no hay dinosaurios. Todavía acá en este mundo no existen los dinosaurios. En las formas carnívoras, acá tienen, por ejemplo, a escala un cráneo humano. Este bichito, este Dinocefalia carnívoro, fíjense el tamaño que tiene. Esta es la narina, esta es la órbita. Todos los bichos, sobre todo los carnívoros, son bien hocicudos, ¿sí? Eso podría estar hablando también de algún desarrollo a nivel del olfato, uno de los sentidos más primitivos y de los primeros sentidos que en el caso de los carnívoros es importante tener bien desarrollados. Tenemos dientes caniniformes, una mandíbula que está formada, no se nota acá, pero está formada por varios huesos, similar a lo que ocurría con Dimetrodon. Bien, luego tenemos a los Gorgonopsia, también formas restringidas al pérmico. Estos bichitos sí eran malos. Eran los grandes predadores del pérmico, tenían una dentición de características heterodontes, es decir, que generaban distintos tipos de dientes, ya sea en la región anterior, a nivel del premaxilar, o en la parte anterior del dentario. ¿Qué te pasa vos, gato? Disculpen, tengo un mamífero acá. Luego tenemos dos caniniformes, uno superior y uno inferior, bien desarrollados. En general, esos caniniformes sirven para la aprehensión de la presa, para agarrar la presa.
y luego podíamos tener una batería de dientes que acá no se visualizan en la parte del maxilar y en la parte posterior de la mandíbula. Estas formas, ante la ausencia de lo que eran otro tipo de predadores, como pueden ser los dinosaurios, eran predominantes conjuntamente con ciertos grupos de arcosauriomorfos, de diápsidos, que durante el Paleozoico estaban conviviendo con estas formas cuando todavía el nicho ecológico de los grandes carnívoros no estaba cubierto por los dinosaurios. Estos son los lindos y buenos, son los Anomodontia. Ustedes saben que todos los animales extintos se clasifican en buenos y malos. Los herbívoros son buenos, los carnívoros son malos. Estos son los Anomodontia, son formas, una de las pocas formas que logran sobrevivir a algo que vamos a mencionar ahora, que es la extinción del Pérmico Triásico. Ahora vamos a hablar de eso. Dentro de los Anomodontia tenemos formas como Dictodon, que ahora la vamos a ver en una reconstrucción bastante simpática, que eran formas de muy pequeño tamaño. Se supone que eran formas gregarias y vivían en pequeñas madrigueras o pequeñas cuevas, comparables, si quieren, en una analogía lejana con lo que serían los tucotucos actuales. Los ubican los roedores, los tucotucos, que viven en grandes galerías. Bueno, los Dictodon tenían un estilo de vida semejante. Los Dicinodon en realidad tenían otra particularidad, eran de mayor tamaño y eran algo así como las vacas del Pérmico, eran grandes herbívoros del Pérmico. Y dentro de estos grupos, tanto en estas formas chiquititas y fosoriales como en Dicinodon, lo que observamos, si se fijan a nivel del cráneo, es algo raro. Se ve un solo diente acá, y el nombre es Anomodontia, que significa en realidad o hace referencia a la ausencia de piezas dentales. En realidad lo que generaban es dos defensas formadas por los caninos, esas defensas son las que ustedes están viendo, y luego el resto, tanto de la mandíbula como del cráneo, está formado por una suerte de ranfoteca o pico, comparable al que puede tener una tortuga, un ave, ¿sí? Y con esa ranfoteca prácticamente cortaban el alimento que incorporaban. Eran todas estas formas, eran mayoritariamente herbívoras, ¿sí? Bueno, arriba van a tener una reconstrucción que a mí me gusta mucho, es bastante didáctica. Eso que están viendo ahí son dinocefalios. Esos chiquititos que tienen ahí son los Dictodon que vimos recién, que ahí están metiéndose en sus galerías, en sus cuevas. También vamos a ver ahora los Dicinodon. Acá tienen a los Dicinodon, fíjense el pico y fíjense las defensas. Estas eran las grandes vacas del Pérmico. Estamos hablando de un ecosistema que no tiene nada que envidiarle a los ecosistemas actuales, ¿sí? Estos son formas todas herbívoras. Y también aparecen las formas carnívoras como los gorgonópsidos, que les mencioné antes. Estos gorgonópsidos que ven en pantalla son predadores activos que prácticamente cubrían todo el nicho ecológico de los grandes carnívoros, ¿sí? Si vemos un poco dónde estamos parados en la historia evolutiva de estos grupos, qué es lo que estuvimos mencionando hasta ahora, acá a la izquierda vamos a ver que tenemos, bueno, acá en primer lugar tenemos la escala geocronológica, ¿sí? Fíjense que arrancamos en el Carbonífero con el origen de los sinápsidos hace aproximadamente 320 millones de años. Y todos los grupos que estuvimos mencionando, acá están los ofiacodóntidos, acá están los edafosáuridos, los esfenacodóntidos, es decir, Dimetrodon está acá, por ejemplo, llegan hasta el Pérmico, y en el Pérmico la mayor parte de los grupos, si ustedes se fijan, desaparecen. Son muy pocos, los Anomodontia, por ejemplo, que mencionamos recién, los que logran sobrevivir a la extinción del Pérmico Triásico. Esta extinción, si nos pasamos ahora a este esquema que tenemos acá a la derecha, lo que vamos a ver es que tenemos, acá la escala del tiempo está en el eje horizontal,
¿sí? Lo que tenemos acá son las 5 grandes extinciones que podemos reconocer. En realidad podemos reconocer más extinciones masivas, pero si ustedes se fijan, tenemos una extinción importante dentro del Paleozoico, a finales del Ordovícico, una a finales del Devónico, ¿sí? Acá vemos los distintos cambios que podemos encontrar en la fauna. Por ejemplo, esto que está en amarillo, que ustedes ven en la parte superior, correspondería al porcentaje equivalente de lo que uno podría denominar fauna moderna, es decir, grandes grupos que de alguna manera tienen una representatividad moderna, o que la tuvieron en algún momento. Luego tenemos faunas con una mayor representatividad en el Paleozoico, por ejemplo, todas estas que acabamos de mencionar dentro de los sinápsidos. Y luego acá, en chiquitito, en violeta, tenemos lo que fueron las faunas del Cámbrico, que se fueron extinguiendo rápidamente y ya para finales del Devónico prácticamente estaban todas desaparecidas, ¿sí? Ahora bien, todas estas 5 extinciones que tenemos aquí marcadas, luego nos quedaba la del Permotriásico que mencionamos, una muy importante a finales del Triásico, que muchas veces no se tiene en cuenta, y otra que es muy famosa porque ha terminado con los dinosaurios no avianos, es la del Cretácico Paleógeno, ¿sí? Si ustedes se fijan, de todas estas, la que más impacto ha tenido en cuanto a la desaparición de la biodiversidad es justamente la del Permotriásico. Esta extinción de la cual estuvimos hablando fue el evento más catastrófico en la historia biológica de la Tierra. Es un evento que algunos autores vinculan también con la caída de un meteorito, pero que coincide con eventos de vulcanismo muy activos, sobre todo en la zona de Siberia, y que seguramente está vinculado no a un único factor ni a una única causa, sino a un conjunto de causas que interactuaron entre sí. En este momento, cuando tenemos esta extinción, hace aproximadamente 250 millones de años, comienza lo que va a ser el Mesozoico, con el Triásico, donde sobreviven dentro de los sinápsidos algunos grupitos, como los Anomodontia, que llegan hasta la extinción del Triásico tardío, y un grupo de terápsidos que corresponde a los sinodontes, que son los que van a dar origen de manera más cercana al grupo de los mamíferos. ¿Qué características tienen esos sinodontes? Bueno, sabemos muchas cosas de estos sinodontes. Acá tienen en representantes un cráneo en vista lateral de un sinodonte. En ese cráneo, fíjense un rasgo muy interesante. Ay, lástima, no me di cuenta de poner una vista dorsal, que se iba a ver mejor, pero todo esto es la abertura temporal que caracteriza a los sinápsidos. Fíjense lo que pasó, no solamente es muy amplia, sino que además quedó acotada, y acá en el techo del cráneo simplemente tenemos una cresta sagital muy marcada, y todo esto que ven acá, este ancho del hueso, es superficie de inserción muscular. Esto aumenta la potencia que van a tener las mandíbulas para cerrarse y para masticar y para ocluir. En general son formas carnívoras y son las primeras formas que van a desarrollar una diferenciación muscular. Esa diferenciación muscular tiene que ver con la presencia de músculos que pueden ser familiares para ustedes, como los maceteros, los temporales. Todos esos músculos pueden inferirse a partir de las inserciones musculares que reconocemos dentro de lo que es el cráneo. Otro de los rasgos importantes, ya que estamos hablando de estos músculos que tienen que ver con la masticación, tiene que ver con una tendencia muy marcada a que nosotros habíamos dicho, cuando hablamos de Dimetrodon, que la mandíbula estaba formada por una gran cantidad de huesos. Teníamos el dentario, el angular, el surangular, el articular. Acá tenemos una vista arriba de toda la derecha de lo que sería la mandíbula de Dimetrodon. Fíjense la cantidad de elementos que forman esta mandíbula. Bueno, a medida que vamos acercándonos a estos grupos dentro de los sinodontes,
por ejemplo en Sinognathus, lo que vamos a observar es que el dentario, que es el hueso más anterior dentro de los sinápsidos, es el hueso predominante en toda la mandíbula. Fíjense cómo va ganando preponderancia, y acá en Sinognathus, todo este elemento que ustedes ven acá es prácticamente, está formado por el dentario. Y el huesito que articulaba para mover la mandíbula, que era el articular, es este chiquitito que tienen acá. Este huesito chiquitito, el articular, sigue manteniendo el contacto con el hueso cuadrado que teníamos en el neurocráneo. ¿Sí? Vamos a volver sobre este tema también, esto es muy interesante, y además tiene implicancias evolutivas muy grandes. Otro rasgo interesante, habíamos hablado de la heterodoncia, fíjense lo que son los dientes de Dimetrodon, uno tiene, sí, hay un canino un poco más marcado, pero después la batería dentaria es bastante homogénea. Acá, en Sinognathus, por ejemplo, ya lo que tenemos es unos dientes incisiviformes, o sea, repito, incisiviformes, con forma de incisivos, levemente espatulados, caninos, dos caniniformes bien grandes para agarrar la presa, y luego, si se fijan, se llega a ver, fíjense por ejemplo acá, los dientes postcaninos, lo que serían los dientes yugales, tienen varias cúspides. Ahí aparece un sistema de molares en donde tenemos hasta 4 cúspides que van a colaborar de alguna manera en ir perfeccionando la mecánica masticatoria. Esto le va a dar a un predador una posibilidad de corte mucho más efectiva que la que tenían antes, donde solamente teníamos dientes caniniformes y el bicho podía agarrar a la presa, desgarrarla y tragarla entera, como puede hacer hoy en día un cocodrilo. ¿Sí? Significa que esto es otro de los secretos evolutivos mejor guardados. Bien. Bueno, un rasgo interesante es que están presentes prácticamente en todos los continentes. Tenemos dentro de los sinodontes un registro fósil en América del Sur muy importante y muy grande, y hasta ahora no se conocen para Australia. No sería raro que se conozcan, pero el registro fósil australiano es bastante exiguo en algunos grupos y en algunos momentos del tiempo. Bien. Tal vez acá, si quieren renovar el mate, podemos hacer una pequeña pausa y luego arrancamos con, ya que hablamos de los ancestros y los parientes fósiles de los mamíferos, podemos entonces ahora sí meternos y tratar de ver cuáles son las novedades y las sinapomorfías, los caracteres derivados que nos van a permitir de alguna manera definir a lo que es un mamífero. Y luego ver algo del registro de mamíferos en América del Sur. Bueno, entonces, sí. ¿Te parece que tomemos 10 minutos? Perfecto. Estos son 7 y 25 y 35. Volvemos otra vez. Bien, así no se me duermen. Lo dejo.